Hola, ¿qué tal? Este video es para Einer Tips. Vamos a hablar sobre el test plan, uno de los documentos en el área de testing, bastante importante, y vamos a comenzar hablando sobre este. Perfecto, entonces empezamos hablando del test plan, que es un documento en testing que describe prácticamente lo que son estrategias, alcances, actividades de lo que es el software testing. Es un documento formal que nos sirve para poder probar un software o un producto en algún proyecto, ¿no? Tiene bastante información que nos va a ir diciendo cuántos recursos tenemos, cuáles son los alcances, vamos a ir agendando actividades, vamos a manejar riesgos y planes de contingencia, en qué ambientes vamos a probar, cuáles son los entregables, y vamos a ir eh, colocando distinta información acá. Si bien es un poco moroso de tiempo en realizarlo, generalmente en las metodologías tradicionales, en las metodologías ágiles se manejan las secciones más importantes de este documento. Entonces vamos a empezar a revisarlo y hay que estar conscientes de que esta información que presenta este documento prácticamente es importante para respaldar toda la actividad del testing. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces lo primero que tenemos son recursos, o sea, quienes están trabajando, cuántas personas encargadas del área de calidad tenemos, qué roles tienen, cuáles son los líderes, cuáles son los especialistas en distintas áreas. Vamos a ver cuáles son los productos entregables, qué es lo que tenemos que entregar una vez que termine este plan, ¿no? Entregables. Luego de eso también tenemos que tener la información de qué ambientes tenemos para realizar los diferentes tipos de testing que vamos a realizar, ¿no? Ambientes de testing. Tenemos máquinas Linux, tenemos máquinas Windows, Macs, con qué sistemas operativos, qué gestores de base de datos, en qué versiones, cuántas máquinas virtuales, toda la información de acuerdo a los ambientes. Luego tenemos que ver los planes para tener contingencia en los diferentes tipos de riesgos que podríamos tener, ¿no? Planes de contingencia. En el caso donde no podamos alcanzar a nuestro tiempo límite, ¿no? ¿Qué pasa si se friegan nuestras computadoras? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Qué pasa si la mitad del equipo renuncia? ¿Cuál es el plan de contingencia? O si alguien se enferma, ¿no? ¿Cuál es nuestro plan de contingencia para poder terminar en el tiempo estimado? Y eso prácticamente nos lleva al siguiente, que tenemos que tener lo que son los alcances. ¿Cuáles son los alcances que vamos a realizar con nuestro testing, ¿no? Alcances. ¿Qué es lo que vamos a realizar y qué no vamos a realizar? Vamos a realizar pruebas funcionales, pruebas de usabilidad, tales pruebas performance. No vamos a alcanzar a llegar a realizar pruebas de seguridad, pruebas de concurrencia u otro, ¿no? Entonces es importante definir los alcances según a los tiempos que tengamos, a los recursos también, ¿no? Y ahí ya llega lo que es todas las actividades planificadas, ¿no? La planificación de los tiempos. Planificación de tiempos. Entonces, de todas las actividades que vamos a tener, tenemos que ir planificando cuándo seguramente llegamos al 50%, cuándo llegamos a 60%, cuándo llegamos a un 100% de nuestras actividades. También tenemos que ir diciendo qué técnicas de pruebas vamos a utilizar para poder tener un buen coverage de nuestro testing, ¿no? Entonces aquí vamos a describir sobre lo que es el diseño y técnicas de test para poder crear nuestras pruebas. Entonces tenemos diferentes tipos de información que deberíamos tener en un test plan, ¿no? Es bastante información y a veces es un poco complicado de poder llenar esta información. En este mismo test plan tenemos que tener cuál es
nuestra definición de DOM para el lado del testing, seguramente cuando todos los test cases han sido ejecutados, cuando no tenemos errores que sean de severidad alta, qué es lo que significa cada una de las severidades, qué quiere decir severidad alta, qué quiere decir severidad baja, severidad media, qué quieren decir las prioridades en los test cases, ¿no? ¿Qué es una prioridad 1? ¿Qué es una prioridad 2? ¿Qué es una alta prioridad? Entonces toda esa información va a estar en este documento que vamos a ir plasmando. Pero eso lleva a una desventaja, ¿no? Tener demasiada información en un proyecto inclusive ágil, donde uno de los principios nos dice que el software funcional es más importante que la documentación exhaustiva, nos lleva a un dilema, ¿no? Le vamos a dedicar mucho tiempo al crear el test plan o vamos a dedicarnos al software funcional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un test plan bastante completo al inicio, donde van a estar todas las definiciones de prioridades, severidades, tipos de técnicas, entregables, ambientes que tenemos, un test plan completo. Y luego para cada user story vamos a tener un test plan bastante pequeño, donde solamente vamos a tener objetivos, alcances, qué es lo que se testea, qué es lo que no se testea, y los entregables, qué es lo que se va a entregar, porque lo demás va a ser repetitivo. En una metodología ágil, el tiempo debe ser de la mejor forma aprovechable. Entonces lo único que ponemos en el test plan va a ser eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a testear, qué es lo que no vamos a testear y qué es lo que vamos a entregar de cada user story? Mientras en una metodología tradicional esto tiene que ser más completo, ¿no? Inclusive existe una ISO que nos va a permitir crear un test plan a mejor detalle. Esa ISO es la triple E y triple E, la 829, donde nos va mostrando todo lo que es relacionado al test plan, ¿no? Identificadores, referencias, introducción, ítems de test, riesgos, fixtures, a ser testeados, fixtures a no ser testeados, prácticamente los alcances, los liberables, cuáles son las tareas, ambientes, responsables, schedule, planes y todo lo demás, ¿no? Este es un documento template donde podemos seguir, pero como podemos ver, esto es prácticamente realizable en un proyecto con una metodología tradicional, ¿no? Podemos tener este documento. Toma mucho tiempo realizar, pero es un buen respaldo para saber qué es lo que estamos testeando y qué es lo que no estamos testeando de acuerdo a qué condiciones. Entonces es bastante importante. Y en metodologías ágiles tenemos que adecuarnos y elegir lo más importante que necesitamos de un test plan. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con un test plan? Si bien la primera vez vamos a colocar suficiente detalle, en las segundas user stories tenemos que estar conscientes de que estamos colocando los alcances y las cosas que no se van a alcanzar a testear. Eso es importante, porque el test plan va a ir saliendo de los user stories, el user story sale de los fixtures documents o requirement documents, entonces tenemos que tener toda esa información a la mano. Entonces el test plan es un documento bastante importante que puede respaldar y respalda el trabajo que realiza un ingeniero de calidad. Entonces vamos a ir al siguiente video con el siguiente documento de test.